Hablaremos sobre un tema muy importante para la salud actual, los disruptores endocrinos en los alimentos y su impacto sobre la microbiota intestinal y las enfermedades metabólicas. Este estudio fue realizado por Yolanda Gálvez Antiores Sara Páez, Celia Monteagudo y Ana Rivas del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad de Granada y fue publicado en la revista Nutrients en el año 2020. El objetivo de esta presentación es entender cómo los compuestos químicos presentes en los alimentos o sus envases pueden alterar nuestras hormonas, modificar la microbiota intestinal y aumentar el riesgo de enfermedades como la obesidad y la diabetes. Introducción. En las últimas décadas ha aumentado considerablemente la exposición a sustancias químicas artificiales conocidas como disruptores endócrinos o EDCS. Estas sustancias pueden alterar el equilibrio hormonal natural del cuerpo, incluso en dosis muy bajas. Los encontramos en muchos lugares de pesticidas usados en la agricultura, en plásticos y envases de alimentos, en cosméticos e incluso en productos de limpieza. La exposición continua a estos compuestos está relacionado con problemas hormonales, metabólicos, reproductivos y neurológicos, afectando tanto a adultos como a niños. Pero lo más preocupante es que muchos de estos compuestos entran en nuestro cuerpo y a través de los alimentos. Los disruptores endócrinos. Para empezar, ¿qué son? Según la Sociedad de Endocrinología, un disruptor endocrino es un compuesto exógeno, o sea, externo al cuerpo, que interfiere con cualquier parte de la acción hormonal. En otras palabras, puede imitar, bloquear o modificar la acción de las hormonas naturales. Como algunos que conocemos y encontramos son el bisfenol A, BPA, presente en plásticos y latas, los falatos y parabenos comunes en cosméticos, los pesticidas como el clorpirifos y los metales pesados como el plomo o el cadmio. Y también los fitoestrógenos, compuestos naturales de plantas con efectos similares a los estrógenos. Todos ellos pueden acumularse y alterar la forma de silenciosa nuestras funciones hormonales y metabólicas. Con la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y tienen un papel esencial en la digestión, la inmunidad y el metabolismo. Los disruptores endocrinos pueden cambiar la composición de esta microbiota, provocando un desequilibrio llamado disbiosis. Cuando eso ocurre, se altera la producción de metabolitos beneficiosos y aumenta la inflamación intestinal. Este desequilibrio no solo afecta al intestino, sino que también influye en la regulación del apetito, el peso corporal y la resistencia a la insulina, abriendo la puerta a enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes tipo 2. El objetivo de este estudio es que este trabajo fue revisar la evidencia científica existente sobre cómo los disruptores endócrinos en los alimentos alteran la microbiota intestinal y contribuyen al desarrollo de enfermedades metabólicas. Para esto, las investigadoras realizaron una revisión sistemática, siguiendo las pautas PRISMA, analizando 107 estudios publicados entre 2006 y 2020, en bases de datos científicas como PubMed y Web of Science. La idea fue construir una visión clara del impacto de estos compuestos en la microbiota humana y animal y su relación con los trastornos metabólicos. También, la microbiota y su salud metabólica. La microbiota intestinal está compuesta por millones de bacterias. Las más abundantes son las de las Firmicutes y Bacteroidetes, que representan alrededor del 90% del total. En personas con obesidad se ha observado un aumento de Firmicutes y una disminución de Bacteroidetes, lo que favorece una mayor absorción de energía y almacenamiento de grasa. Esta alteración llamada disbiosis también afecta al sistema inmunológico, la inflamación y la función metabólica.
Por lo tanto, mantener un equilibrio microbiano es clave para prevenir enfermedades metabólicas. Tenemos los efectos del bisfenol A, BPA. El bisfenol A es uno de los disruptores endocrinos más estudiados. Se usa para fabricar plásticos, envases y recubrimientos de latas. Los estudios muestran que el BPA puede cambiar la composición bacteriana del intestino, aumentando bacterias proinflamatorias y reduciendo las protectoras, como las lactobacilos. En experimentos con animales, la exposición al BPA produjo resistencia a la insulina, inflamación y aumento del riesgo de diabetes tipo 1. Además, se ha visto que los efectos son dependientes del sexo, siendo más marcados en hembras. Por su toxicidad, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria redujo el límite diario permitido de 50 a solo 4 microgramos por kilo de peso corporal. Fitoestrógenos y metales. Los fitoestrógenos, como los que se encuentran en la soya, son compuestos naturales que imitan a las hormonas sexuales femeninas. Su efecto depende del tipo de microbiota intestinal. En algunas personas puede tener efectos protectores y en otras efectos negativos. Por otro lado, los metales pesados como el arsénico, el cadmio y el plomo actúan también como disruptores endocrinos. Pueden alterar la composición bacteriana, reducir la diversidad microbiana y afectar los procesos metabólicos del cuerpo. Por ejemplo, el plomo aumenta las bacterias del tipo Firmicutes y disminuye las bacteroidetes, una combinación asociada con obesidad y aumento de peso corporal. Sus consecuencias metabólicas es que todos estos cambios provocados por los EDCS desencadenan una cadena de efectos metabólicos. La disbiosis intestinal genera inflamación crónica de bajo grado, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y los lípidos y desequilibrios hormonales. Como resultado, se incrementa el riesgo de padecer obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades hepáticas y cardiovasculares. Además, algunos de estos efectos pueden heredarse a la descendencia a través de modificaciones epigenéticas causadas por los EDCS. Y soluciones. Para reducir la exposición a estos compuestos, se recomiendan varias acciones. Evitar calentar alimentos en recipientes de plástico, especialmente en microondas. Elegir productos sin BPA, parabenos ni falatos. Lavar frutas y verduras para disminuir residuos de pesticidas. También aumentar el consumo de alimentos probióticos, prebióticos como yogur, kefir, frutas y vegetales para restaurar la microbiota intestinal. Además, se necesitan leyes más estrictas y vigilancia sanitaria que controlen el uso de estos compuestos en la industria alimentaria. Como conclusión, también tenemos que los disruptores endócrinos presentes en los alimentos modifican la microbiota intestinal y contribuyen a la creciente incidencia de obesidad y diabetes tipo 2 en el mundo. Aunque la mayoría de los datos provienen de modelos animales, la exposición humana es continua y real. Por eso las autoras subrayan la importancia de identificar los compuestos, estudiar sus mecanismos comunes y considerar efectos combinados y acumulativos. Finalmente, plantean restaurar la microbiota. Podría convertirse en una vía terapéutica preventiva frente a los efectos de estos contaminantes. Ahora voy a contar datos curiosos e impactantes sobre los disruptores endocrinos, la microbiota intestinal, las enfermedades metabólicas. Los disruptores endocrinos pueden engañar a tus hormonas. Los más sorprendentes de los disruptores endocrinos es que imitan las hormonas naturales. El cuerpo los reconoce como si fueran estrógenos, testosterona o insulina, pero en realidad son químicos artificiales. Esto hace que las células reciban señales falsas y el equilibrio hormonal se rompa por completo, afectando desde el peso corporal hasta el estado de ánimo. Actúan en dosis extremadamente pequeñas. A diferencia de otras toxinas, los disruptores endocrinos no necesitan grandes cantidades para hacer daño. Estos pueden alterar la función hormonal en dosis tan pequeñas como una gota en una piscina.
El artículo nos va a explicar, bueno, nos explicó que su efecto es no lineal, lo que significa que una dosis baja puede ser incluso más dañina que una dosis alta. Por eso los límites de seguridad tradicionales no siempre protegen realmente el cuerpo humano. Los alimentos no son los únicos culpables, los envases también. Muchos disruptores no provienen del contenido, sino del envase que lo contiene. El bisfenol A, BPA, por ejemplo, se libera de las botellas plásticas, latas o recipientes al calentarse o desgastarse. Incluso los recubrimientos de las latas de refrescos o tomates pueden liberar el BPA y que termine en tu comida. Y lo más curioso, el BPA fue creado en los años 30 como una hormona sintética, antes de que se usara para fabricar plásticos. Como número 4 tenemos que la microbiota intestinal tiene memoria química. En el artículo nos da a conocer que la microbiota intestinal puede adaptarse o alterarse según la exposición a químicos. Eso significa que si una persona ha estado mucho tiempo expuesta a disruptores endocrinos, su microbiota cambia su composición y puede mantener ese desequilibrio incluso después de retirar la sustancia. Es como si el intestino tuviera una memoria tóxica que guarda los efectos de la exposición. Los disruptores se heredan sin tocar el ADN. Un dato impresionante es que los efectos de los disruptores endocrinos pueden pasar a las siguientes generaciones, incluso si el hijo nunca estuvo expuesto directamente. Esto ocurre por mecanismos epigenéticos, es decir, cambios en cómo se inciden o apagan los genes. Por ejemplo, si una madre se expone al BPA o a pesticidas, su hijo puede tener mayor riesgo de obesidad o diabetes, aunque jamás haya tenido contacto con estas sustancias. Algunos disruptores pueden alterar el apetito y el peso corporal. Los EDS no solo interfieren con las hormonas sexuales, también afectan las hormonas del hambre como leptina, la ghrelina. Esto puede hacer que el cuerpo sienta más hambre, acumule grasa más fácilmente y gaste menos energía. Por eso se les llama obesógenos, porque literalmente favorecen la ganancia de peso sino que la persona cambie su dieta. También tenemos que la microbiota de los animales cambia igual que la humana. El artículo cita estudios en los que ratones expuestos al BPA o pesticidas desarrollaron la misma disbiosis que se observa en humanos, aumento de bacterias firmicutes y disminución de bacteroidetes, una combinación típica en personas con obesidad. Esto demuestra que el efecto es biológicamente consistente, no importa si en humano o en un animal. Algunos disruptores se encuentran en el agua y en los alimentos orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se piense que los productos naturales están libres de contaminantes, el estudio advierte que los disruptores pueden estar presentes en el agua o en el suelo y llegar a frutas y verduras a través del riego, incluso los empaquetes biodegradables. Pueden liberar trazas de biosfenoles o falatos si no se controlan bien. Por eso, la exposición es casi inevitable en la vida moderna. También tenemos que el intestino fabrica las propias hormonas, ¿no? Sus propias hormonas. Esto quiere decir que el entero produce más de 20 tipos de hormonas, como serotonina, dopamina y GLP-1, que regulan el metabolismo cuando los disruptores dañan la microbiota. Estas hormonas intestinales también se alteran, afectan el estado de ánimo y el apetito. De hecho, el intestino y el cerebro están tan conectados que algunos científicos lo llaman el segundo cerebro. Eso significa que un químico en la comida puede influir en tus emociones. Los disruptores también pueden trabajar en equipo. Bueno, esto según, ¿no? Una de las partes más inquietantes del artículo es que los EDS no actúan solos. Los efectos de 2 o 3 compuestos combinados pueden ser más fuertes que los de uno solo, incluso si cada uno está en dosis bajas. A este fenómeno se le llama efecto cóctel. Por eso, aunque cada sustancia esté dentro del límite legal, su mezcla del cuerpo puede ser mucho más peligrosa. Los probióticos pueden ayudar a reducir el daño. Sí, el estudio menciona que por ciertos probióticos como las cepas Lactobacillus y Bifidobacterium puede proteger el intestino de los efectos del BPA y otros disruptores. Estas bacterias pueden degradar parcialmente los compuestos tóxicos o evitar que se absorban.
Esto abre la puerta a una posible estrategia terapéutica, usar probióticos para combatir la toxicidad química del ambiente. También tenemos que los disruptores también afectan al sistema inmune. La exposición prolongada de EDCS puede debilitar el sistema inmunológico. El artículo destaca que muchos compuestos alteran la composición de citoquinas y anticuerpos, haciendo que el cuerpo reaccione peor ante infecciones e incluso genere inflamación crónica. Esto explica por qué la exposición a estos químicos se asocia también con alergias, enfermedades autoinmunes y fatiga persistente. No hay forma de evitarlos por completo, pero sí de reducirlos. Aunque los EDCS están por todas partes en alimentos, aire, agua y cosméticos, reducir la exposición sí es posible. Pequeños cambios ayudan mucho. Usar recipientes de vidrio, no calentar comida en plásticos, elegir cosméticos sin parabenos ni falatos y preferir frutas bien lavadas o peladas. Los expertos dicen que la prevención más efectiva es la información. El intestino puede recuperarse. La buena noticia es esta, es que también la microbiota intestinal puede regenerarse con una dieta rica en fibra, frutas, verduras, yogur y alimentos fermentados. El intestino puede restablecer su equilibrio y reducir la inflamación. En algunos estudios, después de suspender la exposición al BPA, la diversidad microbiana se recuperó parcialmente en pocas semanas. Esto demuestra que el cuerpo tiene la capacidad de sanar si dejamos de exponerlo. Y por último, pues los disruptores endocrinos nos enseñan una lección importante. No todo lo que comemos, bebemos o tocamos es tan inofensivo como parece. Estas sustancias actúan en silencio, pero sus efectos pueden sentirse en el metabolismo, en la mente e incluso en las generaciones futuras. La buena noticia es que con información, prevención y conciencia podemos proteger nuestro cuerpo y nuestra microbiota. Es la comunidad invisible que trabaja cada día para mantenernos sanos. Muchas gracias.